Y vamos a ir a Jueces, en su capítulo 2. Vamos a ir al versículo 6. Jueces capítulo 2, versículo 6. Gloria a Jesús de Nazaret. Le damos lectura. Jueces capítulo 2, en su versículo 6. ¿Me sigue con su vista? Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a orar por la palabra del Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana, porque nos permite llegar a tu casa. Estamos contentos y estamos agradecidos por esta oportunidad. Señor, en esta mañana tú conoces el corazón de todas las familias que han llegado a esta iglesia. Muchas veces venimos, Señor, con falta de sabiduría, queriendo aprender de ti a través de tu palabra, y creemos, Señor, que hoy puede ser un momento bueno para que mis hermanos se puedan ir confortados, edificados, Señor Jesús, a su vida, y que puedan ellos reflexionar a través de este mensaje, que el oído y la mente esté presto, Señor, para escuchar este sermón. Por favor, te ruego en esta hora que todos podamos aprender de tu palabra, que los jóvenes, Señor, también sean tocados, los adolescentes, por la palabra tuya, y que todos podamos salir conmovidos por el Espíritu Santo. Reconozco, Señor, que yo no soy nada, pero a través del Espíritu Santo tu palabra puede hacer un efecto en los corazones y en las mentes de todos los que estamos aquí, oh Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Quisiera predicar bajo el tema una generación sin Dios. ¿Cómo es una generación sin Dios? ¿Por qué llegaron a ser esa generación que estaban alejados de Jehová, Dios de los ejércitos? Este mensaje nace en mi corazón porque viendo a mis hijos, a uno de ellos, ahí en la sala estábamos como todo el tiempo, a veces estamos en la sala reunidos, a veces en la mesa, y estaba viendo a uno de ellos y se me vino este versículo bíblico de esta generación que se había levantado, pero una generación que no conocía al Señor. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de que no tenía aquella intimidad o aquella relación con Jehová. Dice la Biblia que se olvidaron de Dios, pero como dije el viernes, no es que realmente no se acordaban o no sabían, sino que cuando se olvidan de Jehová es que hubo una separación, y ya no siguieron aquellos cultos que en su momento se dieron, aquellos cultos santos para Jehová. Ya no honraban a Dios, ya no respetaban, y hubo aquella separación. Y nace esta predicación porque me le quedo viendo a mi hijo, y rápido, cuando uno ve a sus hijos, uno dice, ¿qué va a hacer de ellos en el futuro? ¿Cómo van a sobrevivir? Porque muchas veces como padres somos protectores de ellos y pensamos que ellos no van a poder sobrevivir en esta vida, viéndolo en el lado del mundo terrenal. Pero está al otro lado, el lado espiritual, el lado que más nos importa, que nuestra alma esté ligada a Dios. Y dije, después que yo me muera o mi esposa se muera, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Será que ellos van a tener aquella pasión? O algunos de ustedes, de sus hijos, ¿será que sus hijos van a tener aquella pasión como la tuvieron ustedes como padre? O como algún hermano de la iglesia, como su pastor, o como su líder, el cual usted admira en la televisión, en las redes sociales. ¿Será que nuestros hijos
o nuestros nietos serán aquella generación eufórica, apasionada por el Señor, o serán generaciones como esta generación, una generación que no conoció a Dios, que estaba alejada de Él. Y me entró mucha tristeza porque qué triste que como padres seamos como Josué, por llamarlo de esta manera, como Moisés, pero que nuestros hijos sean aquella generación que no sabe nada de Dios, que no conoce a Dios y que lo menos que quiere hacer es servirle a Jehová, entregar su vida y entregar su corazón a Él para honrarlo y para respetarlo como lo hicieron sus padres o como los hicieron sus abuelos. Ellos no. Ellos son una generación que se levantó sin conocer a Jehová, sin tener intimidad. Y aquí las consecuencias de por qué se levanta esta generación. Escuchaba y leía también algunas predicaciones donde la consecuencia de esto que pudo haber pasado es de los ancianos que le siguieron a Josué, que eran ancianos que no metieron presión tanta a esta generación que se estaba levantando, y por ende la generación que no conoció a Dios es por culpa de los ancianos que le siguieron a Josué, por no confrontar el pecado, por no llevar a la gente a que se arrepintiera, a no hablar la palabra del Señor, y por ende la generación se iba haciendo pues floja para servir al Señor, no iba con interés de querer honrar o de querer santificar su vida para Jehová. Entonces, ponle que sí, o sea que no, que la culpa fue de los ancianos, pero hay cosas bíblicas que vamos a encontrar en este capítulo que leímos, donde por qué la gente fue una generación, por qué fue una generación que se levantó sin conocer a Dios, qué fue lo que pasó, qué es lo que hicieron. Y yo un punto de opinión mía es esta, que Josué pues había muerto, su líder espiritual pues ya no estaba con ellos. Y cuando una generación se está levantando, una generación nueva, una generación que no sabe, que desconoce el camino de Jehová, que necesita que lo anden guiando al camino del bien, cuando su líder no está, ya sea que fallezca, se vaya a otra ciudad, se separen de él por cualquier situación o cualquier cosa, va a ser difícil que los que le siguen sea una generación que le sirva a Jehová como debe de ser, porque su líder, que es santo, que es perfecto, que es un guerrero para buscar a Dios, pues ya no está con él. Y por ende los que van debajo de esa persona, pues son personas que ignoran muchas veces cómo servir a Jehová, o simplemente no les importa honrar al Señor con sus vidas y sus personas. Y la preocupación en esta mañana mía es esta: ¿qué será de las generaciones que vienen detrás de nosotros? ¿Qué serán de los jóvenes o qué serán de los niños que vienen detrás de nosotros, que un día van a crecer? ¿Cuáles son las noticias que recibirán las personas allá afuera, de los hijos o nuestros nietos de centros de restauración? ¿Será una generación que realmente no va a conocer al Señor? ¿Va a ser una generación que se alejó de Dios? ¿Quiénes realmente van a ser ellos en un futuro? Y esto es lo que preocuparía nuestras vidas, nuestras personas, o nos preocupa. Realmente, ¿qué va a ser de esta generación? Yo quisiera hablarles un poquito de este líder que estaba allí insistiendo, que es Josué. Y quisiera referirme a los jóvenes en esta hora, que nunca te enojes con tu papá, nunca te enojes con tu mamá. Y quisiera decir a la iglesia que nunca te enojes con el pastor, sea yo ahorita en estos años que vienen, o de aquí a 20 años, 30 años, que no sé dónde vas a estar. Nunca te enojes con el pastor, nunca te enojes con tu papá. Hijo, Simón hablaba de que aún respeta a su padre, pero estoy seguro que su padre quiere cosas buenas para su hijo, pero olvidándonos de lo material, él quiere cosas buenas en Dios, que pueda hacer el bien. Y esta generación que se levanta, pues una generación que quizás no conoció ni siquiera a Josué, o algunos por ahí un poquito escucharon de Josué, porque quizás nuestros nietos o bisnietos ya no van a conocerme a mí, o no van a conocer al abuelo, no van a conocer al padre, pero escucharon un poquito, como yo un poquito me acuerdo de mi abuelo, muy, muy poquito. Quizás yo tenía como 4 años, 3 años cuando morí, llegando a los 5, pero un poquito me acuerdo del abuelo. Yo ya no lo conocí. Y esta generación que se levanta quizás sea como yo con mi abuelo,
Un poquito escucharon de Josué. ¿Se acuerdan que tenían 3 años y 4 años y estaba un líder allá? Predicando, hablando la palabra del Señor, enseñando, peleando, queriendo llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y un poquito se acuerdan de Josué. Y Josué había muerto, no estaba ahí. Y estas son las consecuencias que pagan las personas que están detrás de nosotros, sean nuestros hijos, sean nuestros amigos, sea nuestra familia, sean los hermanos de la iglesia, los que son aquí ancianos, los que son predicadores, los que son líderes, los que vienen detrás de nosotros, pagan las consecuencias. No en todas las ocasiones se descarrían, o se van, o se pierden, pero eso puede mucho. Entonces, si un líder se viene abajo, por ejemplo, si el pastor ahorita se muriera, si algunos de los ancianos después se murieran, de los ancianos de la iglesia, ¿qué pasaría de las demás personas? ¿Qué pasaría de ellos? Y se levantara un líder que un poquito medio predica, un poquito medio nos congregamos, porque es lo que algunos predicadores y comentaristas dicen, que la generación que le siguió a Josué, los ancianos, eran como que hoy predicamos y hoy insistimos y ahí van, como que sí, como que no. Entonces la generación que viene detrás de ellos es una generación que no conoce a Dios, porque los líderes que le siguieron a Josué, pues quizás eran líderes que no hacían bien su trabajo, quizás sí, quizás no, o no pusieron presión como la ponía Josué. Pero uno de las consecuencias de por qué esta gente no conoció a Dios, porque murió un líder, murió Josué. Y todos los que conocemos la historia de Josué, yo solamente traje algunas cualidades o características de Josué. Y Josué era una de las personas que muy joven, estuvo sirviendo a Moisés. Es una persona que toda su juventud se le había entregado a servir a Moisés, y por ende le servía también a Dios. Es un hombre que había visto los milagros, los prodigios de Jehová, que el río Jordán se detuviera, que una muralla, la de Jericó, se cayera, y peleando, haciendo guerra al enemigo como contra Amalek. Era un guerrero, era un hombre que tenía fe. Cuando los demás no querían entrar a la tierra prometida, él impulsaba: vamos a entrar a la tierra prometida. Era un líder que decía: no tenemos miedo, vamos a poder contra ellos no nos van a vencer. Y siguieron caminando. Este era Josué, un hombre de fe, un hombre que le decía a su iglesia: no se desanimen, no tengan miedo, no tengan temor, vamos para adelante, vamos a llegar a la tierra prometida. Y es como si un líder se parara aquí y le dijera: hermano, vamos para adelante, no se desanime, no tenga miedo, vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a la presencia del Señor, vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Ese era Josué. Pero cuando vienen los temores y cuando viene la duda, se levanta ese líder que era Josué, muy joven y muy decidido, con mucho compromiso. Y cuando lo mandan al campo de guerra a pelear con Amalek, dice Moisés: júntate gente para que vayas y pelees. Él fue un guerrero y fue a pelear porque quería llegar a la meta. Estos son los líderes que muchas veces impulsan a la gente a seguir a Jehová. Líderes que están dispuestos a guerrear contra el enemigo, líderes que están dispuestos a poner su fe a tope para poder llegar a la meta. Líderes que desde muy jóvenes, muy temprana edad, se dispusieron a servir a Jehová para seguir adelante. Pero Josué había muerto. Y lo que más nos impacta de la vida de Josué, que dice la Biblia que estaba lleno de sabiduría. Era un hombre confrontativo y decidido, pero estaba lleno de sabiduría, por ende estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando él se pone a cargo del liderazgo para llevar al pueblo a la tierra prometida, dice la Biblia: así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. O sea que de todas las características que tenía Josué, hay una bien importante: que Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, quieres hacer las cosas bien. Y cuando Dios está contigo, quieres que la gente de más se salve. No te haces indiferente, no te haces negligente, sino que quieres que todas las personas vengan a la meta, vengan a los pies del Señor Jesucristo. Y este hombre tenía a Dios. Y era un hombre que se santificaba para él. Era un hombre que estaba en el monte con Moisés, estaba en el tabernáculo con Moisés. Era un hombre que dice en Números 32:12 que fue perfecto delante de Dios. Un hombre íntegro, un hombre recto. Y es por eso que cuando la gente se estaba desviando, cuando la gente se estaba alejando del Señor, se paraba enfrente y él fue quien dijo: decídanse que van a servir. Decídanse que van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídanse. Y la gente corría arrepentida, se quebrantaba y hacía pacto con el Señor porque Él los confrontaba.
Porque un hombre que animaba a las personas. Y la gente se arrepentía y volvía nuevamente a caminar en integridad, en rectitud, para la gloria de Dios. Este era Josué, este era su líder, pero este líder había muerto. ¿A dónde quiero llevarte en esta hora? Que cuando un líder muere, cuando un padre de familia muere espiritualmente o a veces físicamente, afecta a los hijos. Cuando una madre muere, afecta a sus hijos espiritualmente o físicamente. Cuando un pastor muere, afecta a la iglesia. Cuando un anciano muere, afecta a la iglesia. Quizás no morimos físicamente, pero cuando alguien muere ya espiritualmente, va a afectar a sus hijos, va a afectar a su familia. Tarde o temprano va a afectar directamente o indirectamente a su familia y a sus hijos. ¿Por qué? Porque el padre, porque el líder ha muerto, ha fallecido. Hoy el Josué puede ser una mujer, hoy el Josué puede ser un pastor, hoy el Josué puede ser un padre de familia, hoy el Josué puede ser un presidente de caballeros, de damas, de jóvenes. Ese Josué, y cuando ese Josué es quitado, afecta al grupo, daña al grupo. ¿Por qué? Porque la gente que está detrás de este líder a veces no viene bien, viene con mucha confusión, viene distraído, viene descuidado, viene con frialdad, con desánimo, con desaliento, y a veces no puede ejercer el liderazgo como lo hizo Josué. Y a veces la presión de las personas, la presión de las familias, hagamos esto, hagamos lo otro, y los ancianos empiezan a ceder y empiezan a ceder. Es como cuando tu hijo te dice: mami, pero esto no es malo. O te llegan los hermanos: pero esto no es malo, pastor, y esto no es malo. Entonces los líderes, como no son robustos y fuertes y perfectos como Josué, son líderes diferentes, entonces empieza a descuidar esa generación. Y nada es malo, y nada es malo, y nada es malo. Y pasan los años, pasan los días, y nada es malo. Y la generación, tarde o temprano, indirectamente se viene contaminando y viene destruyendo su mente y su corazón. Llega al punto que pasaron 20 años y 30 años. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Todo ha cambiado. ¿Qué pasó con la generación que estaba en la iglesia de jovencitos y de niños? ¿Qué pasó en ellos? Todo se viene abajo y todo se descuida. Esta generación que no conocía a Dios es una generación que andaba en los cultos, que andaba con los baales, que andaba para allá y andaba para acá y andaba de un lugar para otro. Pero ellos eran ya hijos de Dios simbólicos solamente. Les había quedado solamente la etiqueta de hijos de Dios, y ellos se consideraban: somos hijos de Dios, pero realmente no lo eran. Esta es la generación que se levantó por la falta de un líder. O sea que si tú quieres que tu esposa, si tú quieres que tus hijos sea una generación que les sirva, que conozca a Jehová, no bajes la mano, no bajes la guardia. Tu actitud, tus palabras valen mucho, pero tu actitud vale más. Si yo quiero ser un pastor que la iglesia conozca a Dios, necesito ser un pastor que no va a bajar la guardia, que tiene que predicar la palabra como es, confrontativa, tiene que llevarte a la Biblia. Pero eso no basta. Las acciones del pastor tienen que confrontar a las personas, para que las personas que vienen conozcan al Señor. O sea que, ¿quién eres tú? ¿O quién queremos ser en esta hora? Si fuéramos la generación de Josué, ¿tú quieres ser ese Josué? Confrontativo, guerrero, que quiera pelear por sus hijos, que quiera pelear por su familia, que quiera pelear por la iglesia, que tengas fe, que seas una persona perfecta o recta, o sea, que busque la santidad. ¿O somos los ancianos? Si así fuera, ¿o somos los ancianos que se levantó, que siguió después de Josué? Y es que tú me has de decir: pero es que los ancianos, si nos vamos al libro de Esdras, Nehemías, cuando la gente regresó de la cautividad, la molestia de Esdras y de Nehemías es porque los príncipes, los grandes, los que estaban, los ancianos, se habían contaminado con las mujeres de otros pueblos. Ahí estaba el pecado, en los ancianos, en los líderes. Ahí estaba la maldad. En los tiempos de Cristo estaba la maldad en los religiosos, en los fariseos. La maldad siempre ha seguido el liderazgo. La maldad siempre ha seguido a las personas que están encima de las personas. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Todos concordamos que él prefirió honrar a sus hijos y no a Dios, porque no puso mano dura. ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Ancianos, estamos hablando de ancianos, portadores de la palabra del Señor, hombres que Dios escogió. Pero ¿qué pasó con sus hijos? No conocieron a Dios. Dice la Biblia literalmente que no conocieron a Dios. Ni los hijos de Elí, ni los hijos de Samuel no conocieron al Señor.
porque ellos no metieron presión como padres. Tú me has de decir, yo he metido mucha presión a mis hijos, he hablado tanto con ellos, pero tus acciones a lo mejor no van acompañadas con lo que dices. Tus acciones no van acompañadas con lo que dices. Porque una cosa es que le diga yo a mi hijo, hijo, vente a orar, pero pues si él sí no me ve a orar. Una cosa es que yo le diga a mi hijo, hijo, vete a los cultos, pero si yo no voy a los cultos. Una cosa es que le diga, hijo, vente a estudiar a la Biblia para que aprendas la palabra del Señor, sé santo, sé perfecto, pero ¿qué tal si yo no lo soy? ¿Qué tal si yo no lo soy? ¿Qué tal si yo en la casa los ando maldiciendo, con palabras vulgares, groserías, pesadas, ofendiendo y pegándole a la esposa o pegándoles a ellos, maltratándoles? ¿Qué tal si no concuerda con lo que yo estoy predicando? Ahí está el asunto. Y Josué, lo que predicaba y lo que hablaba, él lo vivía. Entonces los ancianos se descuidaron y como no pusieron presión, quizás ahí medio predicaban, medio anunciaban, pero ellos se fueron también enfriando, desanimando. Y vi una generación que no conoce a Dios, porque su líder recto, íntegro, perfecto, su líder de fe, su líder eficaz había muerto, había desaparecido. Por eso que en esta hora tenemos que ser líderes eficaces, líderes que honremos a Dios, líderes que podamos usar nuestra fe para llegar a la meta. Ahí estaban, y mientras Josué estaba ahí, aunque sea peleando y luchando con la gente, aunque cuando Moisés estaba ahí, aunque sea peleando y luchando con la gente, iban avanzando, y ahí viene Josué. Pero algo importante, Dios estaba con Josué. Dios estaba con Josué. Que lo más importante en nosotros es que Dios esté con nosotros como padres, como líderes de una iglesia, de un grupo de personas, que Dios esté con nosotros. Se levantó una generación que no conoció a Dios porque su líder había fallecido. Su líder eficaz, aquel que ponía mano fuerte, aquel que estaba dispuesto a desligarse de esa gente y decir, yo voy a hacer mis cultos yo solo. Pero hay que decidirse. Yo no voy a seguir su conducta de ustedes, yo no voy a caer en el chantaje, yo no voy a caer en el descuido. Yo y mi familia vamos a servir a Jehová, a hacerlo con pureza, a hacerlo con santidad. Si ustedes quieren irse, váyanse, pero yo voy a servir, yo y mi familia. Ahí estaba la clave. Ahí estaba la clave. Pero si los ancianos no eran así, y se dieron, entonces viene este grupo de personas que estaban desligados de Dios. ¿Cuál era algo o otra cosa que desvió a estas personas bíblicamente? Vamos al versículo 11 del capítulo 2. Dice la Biblia, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dice la Biblia que los dioses que estaban a su alrededor, o los ídolos, porque Dios solamente hay uno, y es al cual servimos, Jehová, Dios de los ejércitos, pero estos eran ídolos. Y estaban las ciudades llenas de ídolos. ¿Y qué dice la Biblia? Que un ídolo nada es. Está hueco. Es un objeto que no tiene vida, que no puede hablar, que no puede tocar, que no puede caminar. Es un objeto solamente. Y ahí estaban los ídolos alrededor de ellos. Dice que estaban cercanos. Se fueron sobre los ídolos, sobre los objetos, sobre esto que nada era, esto que era vanidad. Se fueron detrás de ellos. Y qué curioso, porque en estos días nosotros podemos decir, porque ya los católicos ahorita están diciendo, pero nosotros no tenemos ya esculturas, ya ídolos, ya como que nos enfocamos en Dios. Y quizás en esta hora no estamos cayendo como en los tiempos antiguos de ir a una escultura, a un cuadro y postrarnos delante de ellos. Pero dice, ídolos que estaban cerca de ellos. Y cuando hablamos de ídolos, hablamos de cosas vanas, algo que no tiene vida. En aquellos tiempos eran objetos de madera, objetos de barro, de oro, de bronce, como el toro que hizo Aarón, y ahí estaban, todo alrededor. Es lo que llamamos en esta hora, cuando hay muchos dioses, un politeísmo. Y ahí estaban alrededor de ellos, con muchos dioses, pero estaban cercanos de ellos, ídolos que estaban cerca de ellos. Y como los ídolos estaban cerca de ellos, pues los ojos de ellos, oh, mira, aquellos hacen esto, aquellos hacen lo otro, pues vamos. Pero más que nada se dieron porque se empezaron a casar, se empezaron a hacer familia. ¿Cómo te desligas cuando te unes con ellos ya?
Al punto dice la Biblia que no podían hacer frente al enemigo. ¿Cómo? O sea, estaban tan mezclados, estaban tan unidos que ya no podían, no tenían la fuerza ni la voluntad. No podían ellos desligarse ya. No podían hacer frente a sus enemigos. Porque los ídolos que estaban a su alrededor, ellos los habían abrazado por haberse juntado con este grupo de personas. Esta era la generación que se levanta. Porque es una generación que se había levantado donde había muchos ídolos, muchos objetos. Hoy en la Biblia encontramos personas, en este mundo encontramos personas que también creen que en la naturaleza todo es Dios. Y ya desde lo antes, cuando Jehová está hablando a Moisés, dice que las personas o el pueblo no pongan la mirada en las estrellas, en la luna, el sol y todo lo que ven para adorar, que no se inclinen a ellos. Porque hoy la gente adora lo que es la naturaleza, adora lo que es objetos a nuestro alrededor, pero tú has de decir, bueno, pero yo no voy delante de una virgen que está ahí de madera, yo no voy delante de este toro que está de oro. Pero hay ídolos a nuestro alrededor. ¿Qué son los ídolos? Objetos. Y nada son. ¿Cuáles son los objetos que están alrededor de nosotros o están cerca de nosotros? Que se nos van nuestros ojos. Los objetos, algo que no tiene vida. Lo material, pues. Lo material. ¿Qué hay? ¿Qué está cerca de nosotros? ¿El dinero? ¿El dinero será un ídolo? ¿Un objeto que no tiene vida? ¿Que no nos habla, pero que ahí está y que se nos van nuestros ojos? ¿Lo material? Se nos van nuestros ojos ahí. Están cerca de nosotros. Nos rozamos con ellos y la gente cae. Entonces estás tan ligado con las cosas que nos rodean, con lo cercano a nosotros, que al último cuando entras y te unes a ellos, ya no puedes desligarte, ya no puedes hacerle frente. Una vez que la persona cae en la avaricia y en la codicia, está difícil para que se separe. No le puede hacer frente. Yo reté a un compañero hace unos días y le dije, si yo te ayudo un año a trabajar, ¿tú te vas a buscar al Señor? Te apuesto que no. Porque yo estos días que he venido a ayudarte, yo quería que fueras a la iglesia, te desligaras del trabajo, pero no podía. No puede, nada más lloró. Y no me dijo nada. Porque estamos a lo mejor idolatrando cosas que están cerca de nosotros, que a lo mejor no es ya una virgen, una imagen, un Baal así físico de bronce o de cerámica. Pero hay cosas materiales que están cerca de nosotros. Cuando hablamos de dioses, hablamos de objetos, hablamos de ídolos, cosas que no tienen, aleluya, vida. Cosas que no tienen vida. ¿Cómo le vamos a hacer frente a estos ídolos que están alrededor de nosotros? ¿Qué puede ser un ídolo para nosotros? ¿Qué puede ser un ídolo para nosotros? Aquello que ya te está robando la atención, aquello que ya te está robando el pensamiento de buscar a Dios, aquello que te roba. En su tiempo Gigi Ávila decía que era la televisión, y sí, en su tiempo sí. Yo me recuerdo que por ahí en los 80s, en los 90s, entrando, las personas ahí en la Ciudad de México, las tardes eran 4 horas de televisión, novela tras novela tras novela. Iba a la casa de mi amigo y era lo mismo, a la casa de mi otro amigo era lo mismo. Estaban 4 horas todos los días, 3 horas por lo menos viendo telenovelas. Robaba la atención. O sea que la televisión se había convertido en un ídolo. Y estaban las hermanas que no iban a la iglesia. Estaban las hermanas que no iban a la iglesia por ver novelas. Entonces, un ídolo es aquello que te distrae de lo de Dios. Un objeto, un Dios, o un Dios no como el que tenemos nosotros, un Dios, un ídolo, es aquello que te distrae del Señor, que está cerca de ti. Todo. ¿Y sabe cuál es la lucha que tenemos nosotros ahorita? La tecnología. Yo no sé cómo la vamos a hacer. Sinceramente le he preguntado muchas veces a Dios qué vamos a hacer. Porque ya la tecnología está en nosotros, dentro de nosotros, y es parte de nosotros. Y ahí, cuando muere un Josué, hermano, agárrate, hermana, agárrate, hijo, agárrate, ya que muere un Josué, que no te va a estar presionando, que no te va a estar diciendo, hijo, la iglesia, hijo, ora, hijo, acuérdate del Señor, hijo esto, hijo lo otro. Una vez que no esté ese Josué, agárrate, hermano, agárrate. Porque las cosas que están cerca de ti van a empezar a coquetearte, van a empezar a seducirte y vas a ceder. Y cuando venga alguien a decirte, deja eso, no pierdas el tiempo, ven, acércate al Señor, un Josué, hazle caso.
Tu papá, tu líder, quiere el bien para ti. Yo sé que algunos de ustedes están queriendo que uno afloje la mano un poquito. Ay, el pastor, realmente no soy estricto. No, yo no me considero una persona estricta, una persona que siempre está ahí. Ay, cómo date el pastor, ya ni siquiera me deja en paz. Yo no soy así. Hay pastores que son más que yo. En serio, no te dejan ni respirar. Te cortan todo. La mayoría está en disciplina, el único que participa es el pastor. Yo no llegué a ese punto. Pero nosotros queremos, hermanos, un líder que nos ponga en la brecha, que nos desafíe. Al menos yo, si buscara una iglesia, es lo que buscaría, un pastor que me ponga en la brecha, que sea más que yo. Que sea más que yo. Que si yo oro 1 hora todos los días, que él venga y ore 2 horas, 1 hora y media por lo menos. Que si yo estoy estudiando, soy maestro de un instituto, que él sea, no sé, profesor en varios lados ya. Es lo que yo buscaría. Y no solamente que sea, yo pegarme a él. Como lo hacía Josué. Se pegaba a Moisés. Estaba en el monte, estaba en el tabernáculo. Donde quiera que iba Moisés, ahí estaba Josué. Cuando estaba Moisés platicando con Jehová cara a cara, ahí estaba ese hombre. Imagínate. Imagínate. La bendición de Josué, desde joven. Pero una vez que muere Josué, todo se descontrola. Todo se pierde la estabilidad. Y todo se empieza a venir abajo, abajo y abajo. Hermana, si tu esposo quiere ser un poco fuerte con tu hijo, déjalo. O viceversa. Hermano, si la esposa quiere ser un poco mano dura con tu hijo, déjalo. Deja a tu esposa, deja a tu esposo. Dale chance, que trabajen en ellos. Y yo quisiera que todos ustedes reaccionaran y realmente nos diéramos cuenta de lo que puede pasar con la generación que viene detrás de nosotros. Puede ser una generación que no sea llena del Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar que nuestros nietos no sean llenos del Espíritu Santo como tú lo viviste? De su presencia, de su gloria. Que aquellos tiempos de que te quebrantaste en un culto, o no sé, en un tiempo de oración, en una reunión, ¿te puedes imaginar que ellos no vivan esos tiempos? Oh, yo sí me doy de golpes en el pecho, me golpeo mi cabeza, me agarro mis cachetes, mi pelo, digo, ¿te puedes imaginar que mis hijos no vivan lo que yo viví? Y ¿sabe qué? Llego al punto de decir, ni para nacer así, ¿para qué? Una vez que no tienes una vivencia con el Señor, una vez que no tienes una relación, una vez que has dejado al Señor, que no lo conoces, que ignoras todo lo de Él, que ignoras el Espíritu Santo, que ignoras, no sé, esa palabra que nos ha dejado para poder ser transformados, una vez que ya no sabes nada de Él, ya ni para qué vivir. Y yo lo llevo al punto de, ¿para qué nace uno? Y todavía ayer en la tarde estaba pensando y digo, ¿no tiene sentido venir al mundo si no hay un Dios? Yo no le veo ni un chiste a este mundo. A lo mejor es así. No le veo ni un, como mucha gente que se queda deslumbrado por este mundo y esto y lo otro, y ya tienen 80 años y todavía siguen trabajando con 200,000, 300,000 en el banco, y todavía el mundo los deslumbra. Ya no. Se acabó. Se acabó. No me emociona el mundo. No le hallo sentido sin Dios. Porque una vez mueres y ya. Y ya. Pero cuando tienes a Dios ligado a ti, que es tu Señor, que es tu Rey, óigame, tu vida se hace larga. Por eso dice una vida abundante. Una vida, todo se hace eterno. Pero imagínate aquellos que no tienen a Dios en su vida, que no creen en Él, para 50 miserables años. Ese es el sentido y ese es el chiste que le encuentras a esta tierra. Para muchos 20 años que se mueren jóvenes. Para 80 años el más robusto, como dice la Biblia. Para miserables 80 años te vislumbra este mundo. Pero cuando pones a Dios en el centro de tus pensamientos y de tus planes, hermano, una vida abundante, una vida larga. ¿Y sabes qué te viene a la mente? Esto es temporal. Y yo veo todos los objetos que están a nuestro alrededor, navideños, de todo, tecnología. Vas a la Walmart, vas a Lowe's, todos nos quedamos impactados. Me da gusto y me da tristeza, yo no sé qué pensar. Pero tanta cosa, vas a los hospitales y tecnología por aquí, tecnología por allá, cables y todo. Y cosas muy pequeñas, pero muchas. Y cosas muy grandes. Y yo estoy espantado. Y todo eso nos puede robar la atención. Y todo eso nos puede idolatrar.
y nos puede llevar a separarnos del Señor. Los dioses que estaban cercanos confundieron a estas personas. Los ídolos que estaban cercanos atraparon a este grupo de personas. ¿Qué puede ser un ídolo para nosotros hoy en estos tiempos? Aparte de los futbolistas, aparte de los actores, las cosas materiales, los trabajos, el dinero. Esta gente empezó a creer, oh, este ídolo, este es Dios. Y empezó acá, oh, este ídolo, este es Dios. Esto es de Dios, la bendición de Dios, como decimos. Esto lo voy a traer aquí. Porque muchas veces nosotros miramos un poquito bueno y le queremos dar por ahí. No, la bendición de Dios. Y anda sin servirle al Señor, anda sin cultos, anda sin oración, anda todo tirado, buscando según ellos la bendición del Señor, cosas materiales. Y hoy la gente dice, es Dios que me está bendiciendo, pero anda sin los cultos. Anda sin querer servir en la iglesia bien. No le importa, no tiene compromiso. Ya no sabemos si hay culto, no sabemos a quién nos toca la participación, no sabemos nada. No me avisaron, pastor. A lo mejor no viniste a los cultos. Yo antes, cuando me quedaba de pastor y uno por uno, el que faltaba, hermano, vamos a hacer esto, hermano, lo otro. Hoy se anuncia 2, 3 veces aquí ya. Ya si me quieren golpear, pues ya ni modo. Ya no vamos a ir a andar haciéndolo por teléfono, por todo. Eso podía porque éramos a lo mejor 20. Pero imagínate un pastor con 200 personas. ¿Cómo va a estar uno por uno? No me avisaron. Vente a los cultos. Estate atento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que se está haciendo? Entonces las cosas cercanas, que son objetos que no tienen voz, no tienen valor, no tienen poder, son los que nos están rodeando a nosotros. Y todo puede ser algo que nos robe la atención del Señor. El dinero, las cosas materiales, la tecnología, televisión, teléfono, todo se puede convertir en un ídolo para nosotros. El asunto es que estamos mezclados con ellos, estamos entre ellos, andamos juntos, igual como les pasó a ellos. Llega el pueblo de Israel y se meten a las tierras de Canaán, y ahí está esa gente, ahí están esos ídolos, pero ya no pudieron echarlos, sino que se mezclaron con ellos y ya no pudieron. Entonces, una vez que la persona se liga a un ídolo, sea cual sea, una vez que la persona se enamora del dinero, una vez que la persona se enamora de su trabajo, una vez que la persona se enamora de cosas materiales, no sé, una vez que la persona se liga a ella, solamente Dios con su poder puede salvarlo. Solamente Dios. Y Él que haga un poquito. Solamente Él que haga un poquito. Que esté decidido. Por eso en esta hora que tus ojos no se vayan a las cosas que están allá afuera. Porque ya estamos aquí. Pero esto fue lo que llevó a esta generación a alejarse del Señor. Y dice la Biblia que vinieron las consecuencias. Hicieron lo malo delante de Jehová. Se alejaron de Dios e hicieron lo malo. Donde quiera que ellos iban, Dios estaba en contra de ellos y había aflicción. Aquí va algo muy bueno. ¿Cómo sabemos nosotros que nos estamos alejando del Señor? Cuando hay aflicción en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Cuando ya el cristiano que viene a la iglesia se siente ya afligido, triste, se siente como que algo no está bien, no hay libertad, se siente cautivo, se siente en la cárcel, se deprime en su casa, se deprime aquí en la iglesia, están los cantos tan bonitos, la predicación eufórica, y él sigue afligido. Porque si ya un culto, una predicación, un buen servicio no te alegra, ¿a dónde vas a ir a buscar la libertad para tu vida? ¿No será que hay ídolos a nuestro alrededor que ya nos ligaron? Y que vienes a la iglesia y ya no puedes disfrutar un culto. Lo único que quieres es que se acabe todo esto ya, que eso termine e irnos para la casa a seguir con nuestro ídolo. Pero ¿sabes que los ídolos nos sacian? ¿Sabes que el dinero, que las cosas materiales, que los objetos nunca van a saciar el alma de nosotros? Solamente Dios nos puede saciar. Solamente Él. Donde quiera que iban ellos había aflicción. Y esta es una señal de que un cristiano, yo digo que podemos estar afligidos de vez en cuando, ¿verdad? Siempre lo he dicho, por la falta de algo, no sé, una situación mala que estás viviendo, un problema, semanas, un mes, digo yo hasta un año, pero siempre, que caminas para el trabajo afligido, vas para la casa afligido,
Vas para una ciudad afligido. Vienes a la iglesia afligido. Vas a todos los lugares, un convivio, ya ni los convivios, afligido. Cumpleaños, afligido. Todo es aflicción. Te vas al mall y te gastaste 500, vienes para la casa afligido. Con ropa nueva, con zapatos nuevos y afligido. ¿No será que nosotros estamos ligados a un ídolo? Pero Dios es el único que puede saciar nuestra alma y nuestra vida. Y esta gente tenían muchos dioses, tenían muchos ídolos, pero no tenían el importante, aquel que saciaba su alma y su vida. Así, en cambio, eran personas que, a pesar de que tenían muchos dioses, que nada son los dioses, nada son los ídolos, vivían en aflicción. Y aquí voy cerrando. Yo puedo tener 4 casas. Yo puedo tener mis hijos en la universidad. Se alejaron, se fueron, me descuidé del Señor. Yo puedo tener 4 trocas. Yo puedo tener en el banco $200,000. Puedo ganar a 35 la hora. Objetos, ídolos. Puedo tener todos los dioses y todos los ídolos habidos y por haber. Mas sin en cambio, si yo no conozco a Dios, viviré afligido. Como dice la palabra, ellos anduvieron afligidos donde quiera que iban. No había paz en su corazón, no había libertad. Hermano, en esta hora nosotros deberíamos devolvernos al Señor. No vamos a bajar las manos. Yo si a lo mejor no abarco para todos, quiero ser el Josué para mis hijos y para mi esposa. A lo mejor no les digo mucho porque se enfadan, pero pues bueno, un poquito que me vean, un poquito estoy haciendo para Él. Me da mucha tristeza que mis hijos no conozcan al Señor. Me da mucha tristeza que Yair no conozca a Dios, que no sea lleno del Espíritu Santo, no solamente una vez, muchas veces, como su padre lo ha vivido. Me da mucha pena que él no conozca un texto bíblico como muchos de ustedes. No conocen pasajes bíblicos. Con 20 años en la iglesia no conocen ciertos pasajes bíblicos. Les hablas de una persona, un personaje, y no saben si existe. No saben si está ahí. Yo no quiero que mis hijos vivan así. De perder que sepan como yo, un poquito. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Pero se levantó una generación que no conocía a Dios y por tanto no oraban. Cuando veas que tus hijos no oran, eso se vino abajo. Tus hijos van mal. Si ves que tu hijo no le llama la atención nada de la iglesia, algo va mal. Quizás está haciendo los ancianos que no están metiendo presión, no solamente hablándolo, sino actuándolo también. Pero una vez que tus hijos están mal, oiga, ¿cómo esperas? Como que por arte de magia, en un futuro algo pasara. A veces el Señor lo hace. Son milagros espontáneos que Dios hace, que de repente, ¡pum!, se convirtió a Cristo. Y luego otro, ¡pum!, se convirtió a Cristo. Pero casi siempre detrás de todo eso hay alguien que está pagando un precio. Un líder, familiar, amigo, pastor, hermano en Cristo. Hay alguien que dobló sus rodillas por esa persona y que lo estuvo instando a buscar al Señor. Hubo alguien que oró, que hizo plegarias, que hizo ayunos, que se aferró más a la presencia del Señor, a buscarlo, a conocerlo, y por ende vino la conversión de una persona, de un cristiano, de un hermano, por esa persona que estuvo detrás de todo este milagro que Dios hizo en esa persona. Pero tampoco descarto que el Señor de la noche a la mañana pueda hacer una conversión en alguien. Pero yo los escucho a ustedes. Escucho, hermano David, mi abuelita. Escucho, Simón, mi abuelita. Mi esposa, mi abuelita. Alguien estuvo ahí. No fue de la noche a la mañana, ¡pum!, se convirtió. Quizás en ese tiempo no, pero pasaron 4 años, 5 años, 10 años. Pero el Señor había escuchado las oraciones de esa mujer. Aleluya. Hermano, para ustedes que dije su nombre, su abuela era su Josué para ustedes. Era su Josué. Pero qué bueno que él metía mano y invitaba y ponía ahí la firmeza. No nos vamos a desanimar y orando por ustedes y lo que sea. Yo en mi caso puedo poner a mi mamá, que siempre me decía, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Pero gloria a Cristo, porque aún hoy podemos ser los Josués para las generaciones que vienen detrás. A mí me pesaría mucho que yo ya me muriera
A mí me gustaría ver a mi hijo, a mis hijos, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Y como dije hace un rato, no le hallo yo una razón, no le hallo yo un gozo estar en este mundo sin haber vivido en la presencia del Señor. No lo hay. Ni los dólares que pueda tener en la cuenta del banco, porque al último te vas a morir y ahí va a quedar. Y te vas a morir y les vas a dejar a tus hijos, pero tus hijos, ¿qué saben qué van a hacer con ellos? Ahora yo estaba como el escritor de Cantares, Eclesiastés, perdón, cuando dice que recorrió el mundo para ver, para buscar, o sea, la llenura para su alma. Si nosotros no tenemos dinero, cosas materiales, malo. Pero también dije yo, bueno, si yo le dejo a mi hijo unos $100,000, por lo menos $200,000, y luego él también se gana otros $200,000, y luego a sus hijos otros 200, ¿hasta dónde vamos a llegar y para qué? Digo, ¿para qué? ¿Tiene usted una respuesta? Que yo deje 200,000 y luego voy a ir 400,000 porque le dejé 200 y 200 y luego me mete otros 200 y enseñarlos a que se maten y que se vayan todo al materialismo. ¿Pero para qué? Voy a morir, él va a morir y él va a morir el nieto y se acumula, ¿pero para qué? ¿Tiene una respuesta para qué? ¿Para qué? No hay una respuesta. Por eso decía este hombre, todo es vanidad. Y la única respuesta, la única solución para nosotros en todo este mundo es Dios. Es conocerlo a Él. Conocerlo a Él. No le hallo yo un sentido a todo esto. Y yo le pido a Dios que a mis hijos le dé sabiduría, que más Dios y luego lo demás, que más Dios y luego lo demás, y que se vaya añadiendo, y que se vaya añadiendo. Yo si dejaba una fortuna, le diría, hijo, vete a las misiones, vete allá a levantar una obra, ojalá y sea cristiano, ferviente, hijo, te voy a patrocinar, acábate el dinero y después busca a ver cómo comes. Pero cuando le sirvas al Señor 20 años, el Señor nunca te va a dejar, nunca te va a dejar. Si te vas a acabar todo en la obra del Señor, acábatelo, casas, carros, dinero, el Señor te va a honrar. Ya, pero entonces mi hijo va a estar viejito, acábatelo para Dios. Para su obra, 100 aquí, 100 allá, ve un viaje, levanta una obra en México, si hay dinero, gástatelo para el Señor. Esa es mi visión. Esa es mi visión. Pero nosotros estamos queriendo acumular y acumular con nuestros ídolos, buscándolos. Esta generación se levanta y no conoce a Dios. Qué triste, qué pena. Y hacían lo malo delante del Señor. Lo dejaron a Dios. Hay pasajes bíblicos en Jeremías donde Dios habla bien fuerte al pueblo de Israel. Pero tenían un Dios que se llamaba Astarot o Astoret. Cierro con esto. Ese Dios es el Dios de la fertilidad, una diosa que en su tiempo fue cambiando de nombre como Diana, Artemisa, Venus y todos estos nombres. Ese Dios o esa estatua, esa imagen, símbolo de la fertilidad o del amor sexual. Los hombres venían y tenían relaciones sexuales. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Está en la historia. El pueblo de Israel fornicaba y adulteraba para honrar a esta diosa Astoret, que lo nombra la Biblia en el capítulo que leímos. Las relaciones sexuales estaban en su punto. La lascivia, la lujuria se había desatado en esos momentos. Por eso Dios le habla bien fuerte al pueblo de Israel en Jeremías, porque ellos cuando dicen se iban al monte alto a fornicar, no es que adoraban solamente al Dios y se ponían de rodillas, sino que tenían relaciones sexuales en el templo. Los israelitas, los príncipes, los grandes, tenían relaciones sexuales en el templo de Astoret. Por eso Dios le dice a ustedes, fornicarios o adúlteros, no era que porque estaban yendo con ídolos, también puede aplicar, porque estaban adulterando, dejando a su Dios, estaban fornicando, pero realmente lo hicieron físicamente. Así estaba el punto en esto. Por eso dice la Biblia, hicieron lo malo delante de Jehová. Hoy, en esta generación que está levantando, nuestros hijos se están enfrentando a la pornografía más que nunca, a la lujuria, a la lascivia, a las imágenes, a los videos de perversidad. Y están en las redes sociales. Ahí están nuestros hijos, viviendo
cerca o rodeados de estos ídolos que son vanos, pero están ahí, están metidos, están cerca de nosotros, están entre nosotros, vivimos con ellos y ellos con nosotros. Y tarde o temprano uno puede quedar ligado a eso y desconectarse de la presencia del Señor. Porque en esos tiempos, los israelitas, a los cuales Josué les dijo, decídanse quién van a servir, esa generación que no conoce a Dios está ligada a los cultos de Astoret, tener relaciones sexuales, adulterar, orgías, fornicar en el templo. Y eso según era para alabar a esa mujer. Y hoy, en esta hora, no sé cómo están nuestros jóvenes o no sé cómo estamos nosotros, pero una vez que te ligas a eso, está difícil para que dejes esos dioses. Está difícil para que salgas de esos dioses, no vas a poder. Joven, hermano, hermana, si estamos ligados a las cosas obscenas o a la lujuria, nos lleva a buscar cosas que no están bien. Es hacer lo malo delante del Señor. Esta es la generación que se está levantando en estos días. Una generación que no conoce a Dios. Y cuando no conoce a Dios es porque se le ha olvidado realmente lo que Dios hace. Se le ha olvidado que puede ser lleno del Espíritu Santo. Se le ha olvidado que puede ser lleno de su amor y de su paz. Hermanos, vamos a hacer un Josué. No hay que morir para nuestros hijos. Hay que estar con ellos. Hay que estar para las generaciones. Hay que meterles mano dura a las personas. Pero si ves que tu hijo está, provócalo, está cayendo, sedúcelo. Aunque se enoje un poquito, orando y diciendo, hijo, yo le doy gracias al Señor porque hasta aquí mis hijos están conmigo, pero todavía falta. Las personas se van de todas edades, se van de los 12, se van de los 14, se van de los 18, se van de los 21, y pareciera que ya a los 21 ya pasó el tiempo de rebeldía, se van a los 22, se van a los 25, se casan y se van. Todo el tiempo, todas las edades. Nunca la tenemos ganada. Nunca la tenemos ganada. O sea que mientras estemos con vida podemos ser el Josué. Esta es la generación que se levantó sin conocer a Dios porque habían perdido un líder efectivo y también estaban rodeados de ídolos, de objetos a los cuales ellos se rindieron, bajaron sus manos y no pudieron hacerle frente porque estaban ya mezclados con ellos. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús.